Buenas tardes, ¿hay alguien ahí? ¿Cómo están amigos? Aquí otra vez seguimos con estos vídeos de rítmica. Veo que no tienen muchas visualizaciones como otras cosas donde uno va tocando y tal, pero bueno, tarde o temprano lo van a necesitar, lo que es la rítmica, ¿sí? Porque es muy importante, ya lo hablamos, y entonces, sin más preámbulo, vamos directamente al tema. Habíamos visto lo que era la cantidad, la calidad en el primer vídeo de rítmica que ya aparece en mi canal colgado hace una semana. Y hablamos de lo que son las corcheas, las semicorcheas, lo que es la blanca, la negra. Estamos hablando de básicamente 4x4, lo que era un compás simple, cuando el numerador tiene 2, 3 o 4, compuestos 6, 9 o 12. Bueno, hoy vamos a hablar de algo, de dos cosas. Una cosa que se llama el puntillo, ¿sí? Y lo otro que vamos a hablar es algo que se llama ligadura de prolongación. Vale. ¿Qué es el puntillo? El puntillo básicamente es, por ejemplo, si yo tengo una figura, en este momento tengo una figura que es la negra y un punto detrás. El puntillo se coloca siempre detrás de la figura. ¿Qué es lo que hace el puntillo a la figura? El puntillo lo que le añade es la mitad de su valor, ¿sí? Para esto tenemos que tener claro las proporcionalidades de las figuras. Por ejemplo, si yo tengo una blanca con puntillo, significa que esa blanca no va a durar 2 pulsos, en un 4x4, por ejemplo, hablando, sino que va a durar 2,5. Significa que dura una blanca más la mitad de la blanca, que es una negra, o sea, 3 negras, ¿no? Que es una blanca son 2 negras, más el puntillo que le añade la mitad son 3 negras. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, la blanca con el punto detrás, este ejemplo va a sonar así: ta, ta, ¿no? 3 pulsos. Eso es muy simple. Si yo veo, por ejemplo, una redonda con puntillo, ¿qué significa? Que esa redonda va a durar la redonda más la mitad de la redonda, que es la blanca. Hasta ahí está bien. O es más simple de entender. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo veo sobre una figura como la negra? Y ahí es donde aparece muchas veces esta marcación, que te aparece esto. La negra con puntillo, que es un tiempo y medio. Esto significa la negra, significa la negra dura negra más la mitad de negra, que es una corchea, o sea, un pulso y medio, hablando de un 4x4 siempre. Y después ese medio lo podemos completar con una corchea. De esa forma, tengo esto. Este esquema, que es la negra con puntillo y la corchea, va a durar 2 pulsos, porque la negra con puntillo dura 1,5 y la corchea al medio. ¿Sí? Vale. Si yo lo repito en un 4x4 y hago dos exactamente iguales de esto ya sería un compás de 4x4. Y esta es la marcación más conocida o una de las más usadas dentro del pop o la música, digamos, sí, pop y rock también, que hace el bombo. Porque esto se lee así. Si estoy tocando en este tempo, 1, 2, 3, 4, va a sonar ta, 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 ta. Ven que la negra un puntillo dura la negra más la mitad. Entonces voy a hacer ta, ta. O sea, dura la mitad. Entro a los siguientes pulsos y arriba aparece la corchea. Ta, 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 ta. Y esto es lo que aparece muchas veces en las marcaciones de bombo, ¿no? Ta, tum, 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 ¿no? Que hace el bombo. Tum, tum. Que tú tocas con el bajo. ¿Sí? Eso es el puntillo. Añade la mitad de valor de la figura, ¿sí? Esto visto en una negra es más simple que verlo dentro de un pulso, porque es un poco distinto. Porque aquí estoy cogiendo 2 pulsos, y aquí 2, 2 y 2, 4. Aquí está el 4x4, ¿no? Las 4 negras del compás, ¿sí? Entonces esto va a sonar ta, 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 ta. ¿Ves que hace? La negra dura la mitad del pulso siguiente. Ta, siguiente pulso, y arriba está la corchea, ¿sí? Ahora bien, esto también lo podemos ver de esta manera. O sea, dentro de un pulso, este mismo ejemplo. Y va a sonar así. O se va a escribir de esta forma. La corchea con puntillo y la semicorchea. Esto se usa muchísimo también.
Esto en lugar de dos corcheas significa que la primer corchea va a durar medio más. Perdón. Entonces esto es más difícil de discernirlo que en una negra con una corchea, ¿sí? Entonces, para poder entenderlo esto, como dos corcheas es ta, 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 ¿sí? Ahora la primera corchea va a durar más que la segunda, entonces va a sonar ta, 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 contra ta, 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 ta. ¿Ven que dura un poco más? ¿Sí? Esto se puede ver de esta forma o también se ve de esta manera, que es invirtiéndolo. Semicorchea adelante y la corchea con puntillo detrás. Tata, 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 tata. Están las dos figuras abajo. Tata, tata, tata. Y la de arriba era ta, 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 ta. ¿Sí? Estos no son, perdón, no son dos corcheas, sino que es corchea con puntillo y semi o semi y corchea con puntillo. ¿Sí? En el ejemplo anterior, seguimos con mi cuaderno maldito. En estos ejemplos también yo lo puedo invertir y poner la corchea en lugar de poner negra con puntillo y corchea, pondremos corchea y negra con puntillo. Corchea y negra con puntillo. Esto está invertido, ¿sí? Entonces, arriba era ta, 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 siguiente pulso ta, ta. Ahora va a ser al revés, va a ser ta, 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 ta. Esto es como tocar dos corcheas y un pulso entero, dejarlo pasar. Perdón, estoy un poco con tos. Corchea y arriba empieza el puntillo y después dejo pasar la negra. Ta, tan, ta, tan, arriba. Ta, 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 tan, ta, tan. Eso es el puntillo. ¿Vale? Existe dos tipos, existe también otra opción de puntillo que se llama doble puntillo, que añade la mitad más la cuarta parte, más la mitad de la mitad. Pero sería ya un poco más complicado. ¿Sí? Pero bueno, lo podemos ver igualmente. Veamos el ejemplo, este ejemplo de doble puntillo. Pónganle que tenemos negra con puntillo, no, con doble puntillo, y lo que completa el compás va a ser no una corchea lo que completa el otro pulso, sino una semicorchea. La mitad más la cuarta parte. La mitad de la negra es una corchea. Y la mitad de la cuarta parte o la mitad de la mitad es la semicorchea. Entonces en lugar del otro que estaba escrito de esta manera, que era negra con puntillo y corchea, esto es lo que ya vimos, ¿sí? Este cambia. Este de arriba, el de abajo sonaba ta, 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 ta. Es muy sutil ahora lo que vamos a ver, porque la de arriba va a durar un poco menos, la segunda figura. Entonces va a ser ta, 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 y de abajo ta, ta, ta. Voy a tocar una y una. Empiezo con la de abajo, con las puntillo y semicorchea, y después doble puntillo y, perdón, puntillo y corchea, y después doble puntillo y semicorchea. Puntillo y corchea. Ta, 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 ta. ¿También la diferencia? ¿Sí? Lo mismo pasa con estos. Uno es corchea, puntillo, semicorchea y el otro lo inverso. Vamos a tocar una y una. Ta, 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 ta. ¿Vale? Si yo meto doble puntillo en esta figura, ya que estamos indagando, me va a quedar así. Corchea con doble puntillo y aquí en lugar de semicorchea mete una fusa porque es la mitad de la cuarta parte. ¿Sí? Miren esto. Esto aparece en las partituras, ¿eh? Entonces, esta de arriba va a ser ta, 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 y la de abajo va a ser ta, 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 ta. Está casi en el otro pulso siguiente, ¿sí? Porque es una fusa esto. Ta, 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 y la de arriba ta, 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 ta. Abajo, una y una. Ta, 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 ta. Bueno, con todos estos ejemplos
lo que podemos hacer era lo que habíamos hablado el otro día. Tocar, hacer diferentes esquemas en cada compás, perdón, y tú vas tocando con la cuerda al aire o con la voz, lo puedes ir tocando tranquilamente. Empiezas con negras, corchea, semicorchea, corchea con dos semicorcheas con corchea, la síncopa esta que hablamos el otro día de ta, 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 ¿sí? Y después ahora añadimos lo del puntillo. Negra con puntillo con corchea, ta, ta, ta. Corchea con puntillo y semi, ta, 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 ta. Lo inverso, ta, 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 ta. O sea, semicorchea y corchea con puntillo. Después, corchea y negra con puntillo, ta, tan, ta, tan. Y lo voy poniendo dentro de los compases y lo voy tocando con la cuerda al aire. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas que vamos a hablar, que nos corre el tiempo, estoy mirando el tiempo, llevamos 11 minutos, es la ligadura prolongación. La ligadura prolongación lo que hace es unir rítmicamente, dos figuras de nota igual. La nota tiene que ser igual, o sea, tenemos que ligar dos do, dos la, dos si, dos mi, en la misma octava, ¿vale? Si no se llama ligadura de expresión. Ahora bien, yo tengo aquí un ejemplo, que estos ejemplos los podéis hacer en casa. Lo voy poniendo. Dos corcheas, negra, corchea con dos semicorcheas, cuatro semicorcheas. ¿Sí? Siguiente compás, una blanca, dos corcheas, corchea con dos semi. ¿Ah? Siguiente, pongo dos semicorcheas, negra con puntillo y corchea, dos corcheas. Miren esto. Esto es lo que yo les digo, por compás, de compás en compás. Yo estoy escribiendo en el cuaderno, pero esto es cada compás, ¿no? Ta, 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 ta. ¿Este cuál era? Ah, perdón. Segundo compás, ¿eh? Segundo. Ta, 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 ta. Y así puedes hacer 20.000 compases y tocándolo. Y lo tocas a primera vista, porque tú no sabes lo que estás escribiendo. Después cuando tú controlas lo que es la figura, ya con solo verla ya sabes cómo suena. Ahora bien, volviendo a lo que hablamos, ligadura prolongación. Si yo ligo las figuras, vamos a ligar esta semicorchea con la otra semicorchea. O ligamos la blanca a la primera corchea. Esto es lo que hace la ligadura de prolongación. Prolongar rítmicamente dos figuras de nota igual. ¿Sí? Primer compás. Hay una ligadura entre la última semicorchea y la primera. Lo voy a leer sin la ligadura y ahora con la ligadura. Ta, 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 ta. Ahora con la ligadura de prolongación. Ta, 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 ta. ¿Ves? La A es la prolongación. Ta, 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 ta. ¿Sí? Perdón por la tos, pero estoy fatal hoy. Segundo compás. Blanca, dos corcheas y la semicorchea con la corchea aquí. Sin la ligadura. Ta, 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 ta. Ahora ligando. Ta, 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 ta. ¿Ves que el prolongo? De eso se trata. Último compás. Sin la ligadura. Ta, 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 ta. Con la ligadura. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Estos ejercicios, háganme caso, cojan un cuaderno, lo separan por compases o por uno pentagramado y en una misma nota, o en cualquier espacio línea del pentagrama, hacen ejercicios rítmicos, que te queden 4x4 en cada compás, ¿sí? Y después lo lees, porque tú no sabes cómo va a sonar. Tú lo que estás haciendo matemáticamente es completar el compás con esto que vas aprendiendo. Y así puedes hacer hojas y hojas y leyendo a primera vista rítmica solamente. No hace falta tocarlo con el bajo, lo puedes hacer como lo hago yo con la voz. ¿Sí? Pues nada, espero que este segundo episodio de lectura les sirva, porque habrá otro más, que hablaremos de valores irregulares y otras cosas más.
y será hasta pronto, amigos. Muchas gracias y un abrazo inmenso.